Hay reencuentros que no se anuncian con palabras ni se marcan con abrazos. Solo ocurren cuando el tiempo ya no puede explicar lo que pasó. Y a veces, ese instante, mínimo, suspendido, casi invisible, basta para rasgar un silencio de décadas. Fue en la carretera, entre el rugido de un motor oxidado y la mirada rota de un hombre que llevaba demasiados inviernos en el alma. No se dijeron nada, pero los dos supieron, al mismo tiempo, que ese cruce no era casual. ¿Cómo puede un hijo volver a mirar a un padre que lo dejó sin respuestas en mitad de la ruta? ¿Y cómo puede un padre encarar el rostro del niño que abandonó cuando ese niño ya no cree en explicaciones? La respuesta no está en las palabras, ni en el tiempo perdido. Está en la memoria que aún tiembla cuando ve una caseta de peaje, una parada de camiones o un tramo vacío donde alguna vez se quebró el destino. No es que hayan olvidado, es que recordar dolía demasiado. La historia comienza en el estado de Jalisco, México, en una madrugada cualquiera del año 1998. Un camión Kenworth rojo, cargado con sacos de cemento, se detuvo en 1900, una gasolinera 24 horas cerca de Tepatitlán. Las cámaras de seguridad, aún en baja resolución, captaron una discusión. El conductor, un hombre de unos 50 años, señalaba con el dedo. A su lado, un joven de unos 20, visiblemente alterado, lanzaba su mochila al suelo. No hubo gritos, grabados, solo gestos y luego silencio. El camión arrancó solo, y el joven desapareció entre las sombras del estacionamiento. Nadie volvió a ver al camionero después de aquella noche. Oficialmente, se dijo que tomó rumbo norte por la carretera Federal 80, quizá hacia San Luis Potosí. Pero el tacógrafo marcó una parada extraña horas después, cerca de una zona rural conocida como El Mamey. Desde entonces, nada, ni el camión, ni su carga, ni su voz por radio. El hombre se convirtió en un fantasma de la carretera y su hijo en un silencio perpetuo. Durante años, los registros policiales solo mencionaron lo obvio: una discusión familiar, una desaparición sin señales de violencia y una posible fuga voluntaria. Pero lo que nadie explicó fue la carta, una hoja amarillenta, sin remitente, que apareció en el buzón de la familia del joven exactamente 25 años después, ni un día antes, ni un día después. La fecha en el sobre, 4 de julio de 2023. El lugar de envío, un pequeño pueblo en la Sierra de San Juan, Nayarit. La carta contenía solo una frase: el niño aún me mira desde la curva. Fue entonces cuando él, ahora un hombre de 45 años, con canas en la barba y cicatrices que no se ven, decidió volver. No por respuestas, sino por algo que no sabía nombrar. Tomó la ruta 15, cruzó por Tepic y luego dobló hacia el sur, buscando aquella curva olvidada. No llevaba mapa, solo la imagen de un camión rojo alejándose, y la pregunta que nunca se atrevió a responder: ¿por qué se fue? A veces los desaparecidos no están muertos, solo están atrapados en un lugar donde nadie más quiere mirar. La carretera serpenteaba como una vieja herida mal cerrada. A medida que el sol se ocultaba, tras los cerros de Nayarit, el hombre, aquel hijo sin padre, aquel niño sin explicaciones, sentía que algo en él se deshacía. No era miedo, era otra cosa, algo más parecido al presentimiento o a la memoria que aún guarda olores, sonidos, texturas. El del asiento rasgado del camión, el rechinar de los frenos, la voz ronca de un padre que hablaba poco, pero cuando lo hacía pesaba. El motor de su camioneta vibraba como si también cargara años sin hablar. Cada kilómetro avanzado parecía arrancarle un trozo de ese silencio que llevaba en el pecho desde los 20. Lo extraño no era recordar con tanta nitidez. El mismo cielo azul lavado por el polvo, las mismas vacas pastando al borde de la ruta, el mismo letrero oxidado que anunciaba «Bienvenidos a Jesús María». Pero entonces algo cambió. A la altura del kilómetro 211, justo antes de una curva ciega, lo vio. Era solo un instante, un destello en el rabillo del ojo, pero él lo supo. Era el mismo modelo, el mismo color,
El mismo camión rojo que había visto alejarse hace 25 años, estacionado, inmóvil, junto a un tramo olvidado de la antigua carretera, como si el tiempo lo hubiera dejado ahí congelado esperando. Frenó en seco, se bajó. Caminó con pasos de quien no está seguro si está soñando o recordando, y entonces lo sintió. El mismo olor a diésel viejo, las mismas huellas de grasa en el suelo, el mismo colgante de San Cristóbal colgando del retrovisor. No había nadie dentro, solo el eco de una vida detenida, y en el tablero una cosa más, una libreta de cuero desgastado, con las iniciales RBC. Abrió la primera página. Una fecha escrita a mano, 5 de julio de 1998. Y luego, una sola línea. El silencio también grita, pero nadie lo escucha en la ruta. El corazón le martillaba el pecho. ¿Era real? ¿Alguien había dejado eso allí para él? ¿Por qué justo ahora? ¿Quién había escrito esa frase? ¿Era su padre o solo alguien que jugaba con su pasado? La libreta contenía rutas, pensamientos, sueltos dibujos de carreteras, nombres de pueblos, algunos tachados, otros subrayados. Y en medio de todo eso, un mapa rudimentario, hecho a mano, con una X marcada sobre una zona que él no reconocía. El nombre escrito junto a la X, el silencio. Un pueblo, un apodo, una metáfora. Él no lo sabía, pero algo en su interior se rompió. Algo que llevaba demasiado tiempo intacto. Porque entender un abandono no siempre viene con respuestas. A veces viene con señales, con símbolos, con caminos que nadie más recorrería, salvo quien aún guarda una deuda con su propia historia. Que así comenzó a seguir ese mapa, no con los ojos, sino con la herida. La vida a veces deja huellas tan profundas que ni el tiempo puede borrarlas. Y si estás leyendo esto, quizás sea porque tú también sabes lo que es cargar una ausencia por dentro. La zona marcada en el mapa estaba más allá de los caminos asfaltados. Para llegar allí, debía abandonar la ruta 15CD y tomar un desvío poco transitado que serpenteaba entre la maleza y las sierras menores. No había señal de celular ni señales de tránsito. Solo una tierra seca, rojiza, que parecía haberse tragado más de una historia sin final. El sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas de Tepic cuando el hombre cruzó un letrero casi invisible, cubierto de polvo y moho. Decía, con letras torcidas y a medio borrar, «Bienvenidos a El Silencio». No era un pueblo, ni siquiera un caserío. Apenas unas casas de adobe abandonadas, una vieja estación de tren oxidada y lo que parecía una iglesia sin campanario. Todo ahí parecía detenido, como si el tiempo hubiera pasado de largo. No había niños, no había perros, no había nada, solo viento y silencio. Un silencio tan espeso que parecía tener nombre propio. Caminó despacio por la calle principal, si es que podía llamarse así, con el mapa en la mano y el corazón latiéndole en los oídos. El polvo levantado por sus pasos era lo único que se movía, y sin embargo, algo en sus entrañas le decía que no estaba solo, no con alguien, sino con algo. Llegó hasta la iglesia. Las puertas estaban abiertas, aunque no chirriaban. Dentro, las bancas cubiertas de telarañas, el altar roto, una vela consumida. Pero sobre el púlpito, cuidadosamente colocado, había un casete negro, de los antiguos, y junto a él, un reproductor portátil de pilas, con una sola palabra escrita en marcador rojo: «Escúchame». Dudó, pensó en marcharse, pensó en todo lo que había hecho para olvidar, pero entonces recordó la mirada de su padre aquella noche. No de enojo, no de odio, sino de algo más profundo, desesperación. Presionó play, y entonces la voz era rasposa, temblorosa, pero suya, sin duda suya. Si alguien escucha esto, es porque llegaste al lugar donde enterré todo lo que no supe decirte en vida. No busques justicia, no busques razones. El silencio no es solo un lugar, es lo que construí entre tú y yo, hijo. Y ahora que quiero romperlo. Las palabras eran pausadas, como si cada sílaba costara años,
La grabación no duraba más de 2 minutos, pero en ese breve fragmento se abría una herida y también una puerta, porque a veces el arrepentimiento no llega a tiempo, pero sí llega, y eso a veces es suficiente para cambiar el destino de un hombre. Cuando la cinta terminó, todo quedó inmóvil. Solo el eco de la última frase quedó flotando en el aire como un susurro sagrado. Perdóname por el modo en que callé. Él cerró los ojos, no lloró, pero algo dentro de él se deshizo. Afuera, la noche comenzaba a caer sobre el silencio, y en lo más profundo de su pecho, algo comenzaba a hablar por primera vez. Pasó la noche en la parte trasera de su camioneta, envuelto en una manta vieja y con la libreta sobre el pecho. El viento soplaba como si trajera voces enterradas. En algún momento entre el sueño y el insomnio, creyó escuchar pasos, pero no se levantó. No por miedo, sino por una certeza extraña. Quien camina en un lugar como el silencio, no lo hace para ser visto. Al amanecer el pueblo parecía aún más detenido. Ni los árboles se movían. Decidió explorar lo poco que quedaba en pie. Una antigua ferretería con estantes vacíos, un local con carteles en descomposición. Tortillería López, desde 1974. Y al fondo, una casa con las ventanas tapiadas pero con señales recientes de presencia humana. Cenizas frescas en una lata, una taza esmaltada con restos de café. Golpeó la puerta. 1, 2, 3 veces. Silencio. Pero cuando giró para irse, la voz lo detuvo. No hay nadie que pueda darte lo que buscas. Era un anciano, delgado, encorvado, con una boina gris y los ojos velados por el tiempo. Apareció, sentado en un banco que no estaba ahí antes, como si el polvo mismo lo hubiera construido mientras él caminaba. ¿Usted vive aquí?, preguntó el hombre, casi sin aliento. No se vive en el silencio, solo se espera. La conversación no tenía lógica, pero tampoco la necesitaba. Había en esa escena una atmósfera suspendida, como si todo ocurriera fuera del tiempo humano. «Vine por mi padre», dijo. Su voz tembló al pronunciar la palabra. «Tu padre no se fue, se escondió, porque hay cosas que un hombre no sabe cargar, hasta que ya es tarde». «¿Y cómo lo sabe usted?». «Porque fui su última parada», dijo el anciano sin parpadear. Y entonces, de entre su chaqueta vieja, sacó un sobre. Uno parecido al que llegó al buzón 25 años después. Lo extendió sin decir palabra. Y el hombre lo tomó con manos que ya no eran las suyas, eran las del niño que aún esperaba una explicación. Dentro del sobre, una hoja rota de cuaderno y una fotografía. En la hoja, con la misma caligrafía temblorosa de la libreta, otra frase. «Hay rutas que no se dibujan en mapas, solo se encuentran cuando uno está listo». La fotografía era de ellos dos, padre e hijo, tomada en una estación de servicio. Probablemente horas antes de la discusión. Ambos sonreían, pero no con los labios, con los ojos, como si en algún momento, aunque fugaz, se hubieran entendido. El anciano se levantó con dificultad, señaló al este. «Tu padre dejó algo, en el viejo túnel, el que cruza la montaña. Pero no busques respuestas, busca lo que el silencio te quiere mostrar». El hombre no supo qué decir, solo asintió. Porque a veces la verdad no viene envuelta en lógica, viene en forma de símbolos, de presencias, de encuentros imposibles que solo tienen sentido cuando se sienten y no cuando se explican. Y así volvió a su camioneta, sabiendo que el camino siguiente no era una carretera, era un descenso hacia dentro de sí mismo. El camino hacia... El túnel no estaba en ningún mapa, era una brecha de tierra que se perdía entre las montañas, marcada apenas por piedras desplazadas y ramas secas. No era un camino para ser encontrado con tecnología. Era un sendero que se abría solamente ante quienes llevaban algo roto por dentro. Cada curva parecía preguntarle si aún quería continuar. Cada paso era un eco del abandono que había sufrido y del que también había causado. A medida que avanzaba, el cielo se iba cerrando sobre él. El follaje se volvía más espeso,
como si la naturaleza misma estuviera intentando detenerlo. Pero no se detuvo. No esta vez. Algo en su interior le decía que ese túnel no era solo un lugar, era una frontera. Y entonces lo vio. Un arco de concreto agrietado, cubierto de moho, se abría como una boca antigua en la roca. Sobre la entrada, números oxidados, 1973. Y debajo, con pintura roja casi borrada, prohibido el paso. Era un túnel ferroviario, abandonado, curvo, oscuro, sin final visible. Aparcó la camioneta, tomó su linterna y se quedó allí, inmóvil ante la entrada. El aire era más frío y el silencio más denso, como si cada segundo se cargara de algo que no se atrevía a nombrar. Dio el primer paso. La oscuridad lo envolvió como una tela húmeda. La linterna temblaba. Sus pasos resonaban solitarios, pero no estaba solo. No con fantasmas, sino con memorias. 100 metros adentro, la luz reveló una caja, de madera con herrajes oxidados. La abrió con cuidado. Dentro encontró cuadernos viejos, fotografías en blanco y negro, un abrigo de camionero doblado con esmero y un reproductor de casete portátil igual al de la iglesia. Había una cinta dentro. En ella, escrito con rotulador azul, para cuando seas más fuerte. Se sentó en el suelo, respiró hondo y presionó play. La voz emergió. No era la misma de antes, era más cansada, más humana. Te mentí cuando te dije que lo hacía. Por trabajo. No era por el cemento, ni por la ruta. Me fui porque no sabía cómo mirarte sin ver todo lo que había fallado en mí. Las palabras caían como lluvia dentro de una grieta, lentamente, sin apuro. Te vi llorar aquella noche y no pude sostener tu dolor, porque era el mío. Así que huí, no de ti, sino de lo que me recordabas de mí mismo. El hombre escuchaba, pero no con los oídos, escuchaba con el cuerpo, con el niño que aún esperaba, en algún rincón de su pecho, una explicación. Y la encontró, porque a veces lo que más necesitamos no es una respuesta, sino la confesión de quien cayó demasiado tiempo. Cerró los ojos, no lloró, pero una parte de él se deshizo, como si al fin pudiera soltar algo que nunca había tenido forma. Salió del túnel cuando el sol ya caía entre los árboles. La luz era tibia, y el mundo, por alguna razón, parecía distinto. No dijo nada, no pensó en nada. Solo supo que, después de tanto tiempo, el silencio ya no era enemigo. Pasaron horas sin tiempo. El hombre regresó a la camioneta con los objetos en los brazos como si fueran huesos sagrados de una historia que por fin se animaba a respirar. No sabía a dónde ir, no había un próximo paso claro. Pero cuando encendió el motor, el destino pareció revelarse solo. Una señal oxidada en la bifurcación marcaba Paso de las Piedras, 17 kilómetros. Recordó esa frase en la libreta de su padre. Donde el agua se detuvo, el corazón habló. Y así condujo hacia el sur. La ruta era estrecha, bordeada de riscos y arbustos. En algunos tramos la tierra se desmoronaba al borde del camino, pero él seguía, no porque quisiera respuestas, sino porque algo más fuerte lo empujaba. La sensación de que su padre lo estaba guiando desde algún punto intermedio entre este mundo y el otro. El Paso de las Piedras era un caserío mínimo entre montañas, en el límite entre Nayarit y Jalisco. Apenas unas 10 casas, un almacén cerrado y una pequeña estación de policía cubierta de polvo. Nadie en las calles, nadie en Minsinsinta las ventanas. Pero justo antes de abandonar la idea de encontrar algo, lo vio. Una vieja mujer, sentada al borde del camino, trenzando hilos de colores que colgaban de un árbol seco. Se detuvo, bajó. «Buenas tardes, señora. Estoy buscando a alguien que pasó por aquí hace mucho. Un camionero. Tal vez lo haya visto». Ella lo miró con una lentitud que dolía, no por demencia, sino por algo más extraño, reconocimiento. «Tú eres el del niño». Él se congeló. «¿Cómo dice? Hace años, muchos, llegó un hombre igual que tú, pero con los ojos más cansados, llevaba un cuaderno.
Hablaba solo. Me pidió que le enseñara a tejer esto. Levantó la trenza colorida y luego me dio algo para ti. De entre sus cosas, sacó una pequeña bolsa de tela marrón. Dentro, un colgante de madera tallada con el símbolo de un ojo cerrado. «¿Qué es esto?», preguntó él apenas respirando. «Tu padre dijo que cuando lo vieras, ibas a entender». La mujer no esperó respuesta. Se levantó con esfuerzo, caminó hacia la sombra y se perdió sin hacer ruido. El hombre apretó el colgante en el puño y por primera vez en años una lágrima le cayó sin resistencia. No por tristeza, sino por algo aún más fuerte, entendimiento. Porque hay objetos que no son solo recuerdos, son llaves. Llaves que abren puertas internas que uno cerró por miedo, por orgullo o por puro dolor. Se quedó allí un rato, de pie, entre los hilos y el viento, el colgante en la mano, el eco de su padre latiendo en las piedras, y entonces lo supo. No había venido solo a buscar al hombre que lo dejó, había venido a recuperar al niño que se perdió esa noche en la estación de servicio, cuando el camión se fue y él se quedó. El viaje aún no había terminado, pero por primera vez sabía hacia dónde ir. Al anochecer, el cielo parecía un lienzo agrietado sobre paso de las piedras. Las estrellas no brillaban, apenas temblaban, y en ese temblor, él sintió algo que no experimentaba desde niño, la certeza de estar siendo observado, no con juicio, sino con ternura. Condujo sin rumbo exacto, siguiendo la vieja carretera hacia el este, bordeando colinas y tramos de tierra que crujían bajo las ruedas. A lo lejos un letrero anunciaba Valle de Juárez 38 Quiroquilimba. Y debajo, con pintura desvaída, «Aquí el tiempo se detiene». Le sonó familiar. En uno de los cuadernos, su padre había escrito: «En Valle de Juárez entendí que hay dolores que no se curan, se siembran». Al llegar encontró un poblado detenido en la década de los 80, faroles de luz amarilla, casas bajas con techos de teja vieja, un kiosco central donde un altavoz colgaba sin vida, y en una esquina un hotel pequeño, de 2 pisos con un cartel oxidado que decía «Hostal La Espera». Pidió una habitación. El hombre en la recepción lo miró largo rato antes de entregar la llave. «Hace años uno como usted preguntó por lo mismo. No dijo su nombre, solo dejó esto», y sacó una caja de zapatos envuelta con papel de periódico. Dentro había una camisa doblada con olor a lavanda vieja, una fotografía rota en 2, padre e hijo abrazados junto a un camión, y una nota escrita a mano. «Si algún día vuelves, recuerda mirar al cielo donde nos despedimos, porque no fue una despedida, fue una pausa». Él se sentó en la cama sin desvestirse. La foto, en la mano, el pecho apretado como si cargara todos los silencios del mundo. Miró por la ventana. El cielo sobre el hostal parecía el mismo de aquella noche, en aquella gasolinera, solo que ahora ya no estaba solo. Recordó las palabras del anciano en El silencio. Recordó los ojos de la mujer trenzando hilos al borde del camino. Recordó la cinta, el túnel, el símbolo, y entonces entendió. No estaba reconstruyendo el pasado, estaba descifrando un lenguaje, uno que su padre había inventado para comunicarse desde la distancia, desde la culpa, desde el amor mudo, el símbolo del ojo cerrado en el colgante, el túnel como útero, el casete como confesión, las fotos como puentes. Todo era parte de un mapa invisible que no señalaba lugares, sino momentos donde un hombre quebrado intentó decirle al hijo lo que no supo en vida. Y ahora, ese hijo lo estaba escuchando. No era tarde, aún había tiempo para responder. Abrió la libreta, una vez más. Entre las páginas, encontró una hoja suelta con una sola frase escrita con letra desigual. La última verdad está en donde comenzó el miedo. Y él supo de inmediato dónde era. Tepatitlán, el lugar donde discutieron por última vez. La estación, la gasolinera, el cemento, la curva. El grito que nunca fue un adiós. Se levantó, cerró la libreta y por primera vez en toda su vida adulta,
Sonrió. No por alegría, sino por redención, porque hay viajes que no buscan respuestas, buscan perdón, y a veces lo encuentran. Volver a Tepatitlán no fue un regreso físico, fue una confrontación. Las calles seguían iguales, pero él no. Ya no era el joven que arrojó su mochila al suelo, ni el niño que esperó a que el camión regresara. Era un hombre con cicatrices que aprendió a leer las huellas que el silencio había dejado atrás. La estación de servicio seguía allí, sobre la carretera Federal 80. El mismo letrero verde que anunciaba combustible, el mismo mural descolorido con imágenes de peregrinos y volcanes, la misma banqueta agrietada. Todo igual, como si lo hubiese estado esperando. Se detuvo frente al lugar donde la cámara años atrás había captado el último momento juntos. Miró a su alrededor. Nada parecía especial. Y sin embargo su cuerpo lo sabía. Ahí algo se quebró, y ahí algo debía cerrarse. Se sentó en la misma banca donde discutieron. Sacó el colgante, lo sostuvo entre los dedos, cerró los ojos y dejó que el sonido de los camiones, los pasos y los murmullos cotidianos se fundieran con su respiración. Entonces, una voz. ¿Lo está esperando? Abrió los ojos. Un joven empleado, con uniforme manchado de aceite, lo miraba desde la entrada del pequeño café al costado. Perdón, ¿qué dijo? Que sí espera a alguien. Nadie se sienta ahí más de 5 minutos, es como si ese banco tuviera historia. Él sonrió, con una tristeza mansa. Sí, lo estoy esperando. Hace 25 años. El joven se rascó, la nuca incómodo. Luego, como si algo lo empujara, se acercó con una cajita de metal en las manos. Mi abuelo trabajó aquí cuando esto era nuevo. Guardaba cosas que la gente dejaba olvidadas. El otro día limpiamos el depósito y encontramos esto con una nota que decía, para el hijo que regrese. No sabemos qué significa, pero tal vez sea suya. Le entregó la caja. Las manos le temblaron. La caja tenía abolladuras, una cerradura, rota y marcas de humedad. Dentro, una foto enmarcada en cartón, aún con restos de cinta adhesiva. La imagen estaba borrosa, pero se distinguía. Él, de niño, dormido en el asiento del camión, y su padre mirándolo desde el retrovisor. Detrás, escrito con lápiz, no supe cómo sostenerte, pero siempre supe cómo encontrarte. Debajo de 1900, la foto, un mechón de cabello atado con hilo rojo, era suyo, de cuando tenía 5 o 6 años, y una última hoja doblada en 4. Hijo, el silencio fue mi refugio, pero tú fuiste siempre mi esperanza. Si llegaste hasta aquí, es porque nunca dejaste de buscarme. Perdón por no haber sabido ser faro. Gracias por haber sido mi norte. Él cerró la caja, apoyó la frente sobre sus propias rodillas y dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. Los camiones pasaban, la gente iba y venía. Nadie miraba, nadie notaba. Pero ahí, en ese instante, algo se sellaba. No era solo un perdón. Era un reencuentro más allá del tiempo, más allá de la palabra, más allá del cuerpo. Porque a veces el alma regresa al lugar donde sangró, solo para dejar de sangrar. Y él, al fin, estaba en casa. Esa noche no durmió en ningún hotel. Se quedó en la camioneta frente a la misma estación, con la caja entre sus brazos como si fuera una brújula viva. El aire era distinto, más denso, más lleno de presencias invisibles, como si la ausencia de su padre, que lo había perseguido toda la vida, ahora respirara a su lado. No soñó, o si lo hizo, no fue con imágenes, fue con sensaciones, el calor de una mano en su espalda, el rumor de un motor apagándose, el crujido de una puerta que se cierra lentamente pero sin rabia, y una voz suave que decía, «Estoy aquí, aunque ya no me veas». Al despertar, el cielo estaba encapotado. Un gris espeso cubría el paisaje, como si el día también se negara a comenzar. Sin pensarlo, comenzó a conducir. Tomó un desvío por la ruta estatal 303, cruzando campos que no recordaba haber visto jamás. Maizales secos, casas deshabitadas,
postes caídos, hasta que llegó a un puente. No tenía nombre, solo un cartel a medio destruir que decía kilómetro. Celso frenó, se bajó. Debajo del puente corría un río angosto y silencioso, y sobre una piedra lisa había algo que no podía ignorar, una carta, dentro de una bolsa plástica, sujeta con una piedra. En el sobre, simplemente su nombre completo con caligrafía trémula. La abrió con manos que ya no sabían si temblaban por frío o por destino. Si llegaste hasta aquí, entonces ya entendiste que el camino no era para encontrarme a mí, sino para encontrarte tú. Este puente fue el primer lugar donde soñé con huir, pero también donde supe que algún día tú vendrías, porque los hijos que aman, incluso sin saber cómo, regresan al lugar donde fueron dejados. No tengo forma de compensar, solo tengo señales, y esta es la última. El dolor que nos une no fue para destruirnos, hijo, fue para redimirnos. Debajo de la carta, una pequeña piedra tallada con un símbolo. 2 círculos entrelazados, uno dentro del otro. La figura era imperfecta, hecha a mano, pero viva, orgánica, y en ese instante todo cobró sentido. La libreta, las trenzas, el colgante, la cinta, la fotografía, el mechón de cabello. Cada uno era una parte del ritual, un idioma silencioso, construido por un hombre que no supo amar con palabras, pero que dejó un mapa emocional para ser seguido. Y él lo había seguido, no como detective, no como hijo herido, sino como alma que se niega a olvidar el amor, incluso cuando duele. Se sentó en el borde del puente. Miró el agua fluir lentamente. Sintió que por primera vez el pasado dejaba de pesar. Porque hay momentos en que uno no necesita cerrar una historia, solo necesita aprender a convivir con ella, sin que le rompa el pecho cada vez que vuelve. Y ese era uno de esos momentos. No había rencor, no había culpa, solo un amor viejo, torpe y verdadero, que aún seguía vivo en el rumor del río. El puente quedó atrás, pero no su significado. Mientras conducía por los caminos rurales rumbo al sur, el mundo parecía haber cambiado de textura, como si todo estuviera cubierto por una película más delgada, más suave, más frágil. Las personas que pasaban por la carretera parecían figuras en un sueño ajeno. Los árboles, sombras vivas. El horizonte, un suspiro detenido. Detuvo el vehículo en un tramo elevado, desde donde se veía todo el valle extendiéndose hacia lo lejano. El aire era limpio, pero más que eso, era sagrado. Sacó los objetos uno por uno. La libreta, la fotografía rota, la piedra tallada, la carta, el colgante. Los colocó sobre el capó como piezas de altar. Y en ese gesto, casi infantil, casi ritual, entendió que no estaba haciendo una peregrinación hacia su padre, sino hacia lo que el padre había dejado dentro de él. La ausencia no se borra, se transforma. Encendió un pequeño fuego en el suelo de tierra, recogiendo ramas secas y hojas viejas. No como quien quema algo para olvidar, sino como quien desea liberar a los recuerdos de su prisión. Uno a uno, fue colocando los objetos al fuego. Cada crepitación era una despedida. La libreta, por todo lo que no supiste escribir sin dolor. La fotografía, por lo que fuimos aunque fuera por segundos. La piedra, por lo que quedó sin tallar entre nosotros. La carta, por lo que nunca sabrás que entendí. Y el colgante, por lo que ya no necesito cargar. Las llamas subieron, con dignidad, sin apuro, sin rabia, como si también comprendieran. Entonces el viento cambió, sopló desde el este. Le trajo un aroma que no reconocía, pero que le hizo cerrar los ojos. Lavanda y algo más antiguo, tierra mojada, infancia, lluvia lejana, como si su propio pasado respirara por última vez. Se arrodilló. No dijo nada, no rezó, no pidió perdón, solo agradeció. Por lo que dolió, por lo que faltó, por lo que llegó tarde, pero llegó. Porque hay heridas que no están para ser sanadas, sino para ser honradas. Y en ese momento lo entendió con todo su ser. No todos los padres están hechos para quedarse, pero algunos, aún en su fuga, dejan huellas profundas. Y esas huellas pueden ser hogar. Las cenizas volaron con el viento,
El fuego se extinguió como un suspiro cumplido. Él se levantó, miró al cielo. Ya no buscaba señales. Sabía que el silencio era la única respuesta verdadera, y ese silencio ya no pesaba. Solo quedaba el camino, y por primera vez en su vida lo quería caminar, sin miedo. Volvió a Tepatitlán una última vez, no para quedarse, sino para cerrar el círculo. Pasó frente a la estación de servicio sin detenerse. Solo miró de reojo la banca donde una vez se quebró todo. Ahora estaba vacía, pero no dolía. Era apenas un lugar más, ya sin sombra. Condujo hacia el cementerio viejo en las afueras del pueblo. No había una tumba con el nombre de su padre. Nunca se encontró el cuerpo, ni el camión. Solo rumores, suposiciones y un silencio demasiado largo como para no esconder algo. Pero él no iba por tumbas, iba por otra cosa. En la parte más alta del cementerio había un banco de piedra, con vista a los sembradíos. Allí se sentó. Sacó una pequeña libreta nueva, sin marcas, y por primera vez en todo ese viaje fue él quien escribió: «No sé si estás muerto, viejo, pero hoy te entierro en paz. No porque quiera olvidarte, sino porque al fin entendí que vivir con tu ausencia no es castigo, es libertad. Cargué tu sombra demasiado tiempo, y ahora prefiero seguir caminando con la mía, que es más liviana, que es mía». Cerró el cuaderno, lo dejó allí, sobre el banco de piedra, como quien deja flores invisibles, y comenzó a caminar colina abajo sin mirar atrás. A lo lejos, en un camino de tierra que bordeaba el cementerio, vio una figura, un anciano, sentado en una silla de madera improvisada. Parecía esperarlo, pero no tenía prisa, ni voz, solo estaba. Se acercó, despacio, no porque temiera, sino porque algo en él comprendía que ese instante tenía su propio ritmo. «¿Usted otra vez?», preguntó, reconociendo al mismo anciano del silencio. El viejo asintió sin sorpresa. «Sabía que vendrías. Algunos regresan, otros solo se van. ¿Y yo?». «Tú entendiste». Silencio. «¿Mi padre murió?». El anciano miró al horizonte. Luego dijo: «Murió cuando tú lo perdonaste», y en esa frase toda la verdad, porque no siempre la muerte ocurre con el cuerpo. A veces muere solo lo que nos dolía, lo que aún pedía explicaciones, lo que nunca fue resuelto. Él no necesitaba más. Se despidió del anciano con una mirada larga, como se saluda a un símbolo y no a una persona, y regresó a su camioneta. Antes de subir miró al cielo. No buscó formas en las nubes, no preguntó nada, solo dejó que el azul lo llenara. El motor encendió suave. El camino se abrió, y por primera vez no lo guiaba la herida, lo guiaba el presente, porque hay historias que no se escriben para ser contadas, se escriben para ser cerradas, y esa, al fin, estaba cerrada. El regreso fue lento, no por el tráfico, sino por la calma nueva que le crecía en el pecho, como si llevara siglos esperando nacer. Ya no tenía prisa, no tenía que llegar a ningún lugar. Por primera vez, no huía de nada, y eso, para alguien que había vivido a la sombra de una ausencia, era una forma de milagro. Detuvo la camioneta en un tramo apartado de la Ruta 80, entre San Miguel el Alto y Jalos-Totitlán, un lugar sin nombre, sin señal, un pedazo de México olvidado, donde los árboles crecían torcidos por el viento y las aves cruzaban el cielo en silencio. Se bajó sin plan, solo porque algo dentro de él lo empujó. Caminó entre las piedras, siguiendo un sendero que no existía. Cada paso era más leve, cada bocanada de aire más llena, como si el mundo en ese rincón secreto respirara distinto. Entonces la vio, una casita, de adobe, semi-derrumbada, con tejas rotas y puertas colgando, abandonada desde hacía años, quizás décadas, pero con algo que desafiaba al tiempo: presencia, como si alguien o algo aún morara allí. Se acercó, empujó la puerta. El interior estaba cubierto de polvo, pero intacto. Un catre con sábanas marchitas, un crucifijo torcido en la pared, una mesita con una vela derretida, y sobre ella una fotografía enmarcada.
La misma imagen que había visto arder en el fuego. Él, de niño, dormido en el camión, y su padre mirándolo por el retrovisor. ¿Cómo era posible? La tomó con manos trémulas, la giró, y en el reverso, otra vez, la misma letra. Todo lo que perdiste te estaba esperando aquí. Miró a su alrededor. Cada objeto de la habitación parecía elegido. Un termo igual al que usaban en los viajes, una radio portátil, un abrigo colgado detrás de la puerta, con el olor inconfundible a viejo diésel y lavanda. No sabía si estaba soñando, pero tampoco quería despertar. Se sentó en el catre, cerró los ojos. Dejó que el silencio lo rodeara como una manta. Entonces una voz suave, sin origen, sin boca, sin tiempo. «Ya no necesitas buscarme, hijo, porque ahora ya me encontraste». No se asustó, ni lloró. Solo respondió: «No vine a buscarte, vine a dejar de cargarme contigo». Silencio. Y luego, una última frase, dicha con el eco de todas las ausencias. «Entonces, ahora sí puedo irme». Una brisa cálida atravesó la casa. Las cortinas rotas se elevaron por un instante. La fotografía cayó suavemente al suelo, y todo quedó quieto. Salió de la casa con la sensación de haber enterrado a alguien sin ataúd, no a su padre, sino a la parte de sí mismo que aún lo esperaba en cada ruta, en cada esquina, en cada silencio. Subió a la camioneta. Miró por última vez la construcción. No se llevó nada. No tomó fotos. No contó a nadie, porque hay lugares que no son para ser compartidos. Son templos íntimos donde uno se reencuentra consigo mismo, en compañía de sus fantasmas. Y ese, sin duda, era uno de ellos. La carretera se abría frente a él como una promesa. No sabía a dónde lo llevaría, pero ahora por fin quería llegar. Condujo hasta que la noche lo abrazó. Paró en un pueblo sin nombre. Cenó solo en un comedor de paso. Nadie le preguntó nada. Nadie lo reconoció. Pero él se sentía distinto. No por fuera, sino en lo más interno, como si su cuerpo ya no fuera prisión de recuerdos, sino casa habitada por la paz. Esa noche durmió profundamente, sin sueños, y al despertar, supo exactamente lo que tenía que hacer. Días después, regresó a su ciudad. No buscó terapia. No necesitó explicarse con nadie. Tampoco mencionó el viaje. Simplemente vivió, pero vivió distinto. Visitó a su madre, con quien casi no hablaba. Le preguntó por cosas pequeñas. Cocinó con ella. Le cortó las uñas de los pies en silencio. Y en ese acto, mínimo, invisible, también sanó. Reorganizó la casa. Regaló las cosas que ya no le hablaban. Plantó un árbol en el jardín. Uno pequeño. No por simbolismo, sino por deseo genuino de ver algo crecer. Llamó a un viejo amigo con el que había peleado hacía años. Le dijo solo una frase: «Ya no me duele», y colgó. Escribió cartas que nunca envió. Quemó fotos que no necesitaba más. Volvió a soñar con el camión, pero esta vez él lo conducía. Y su padre iba dormido en el asiento de copiloto. Un mes después, volvió a pasar por el silencio. No bajó. Solo bajó la velocidad al cruzar frente a la entrada. El letrero seguía allí torcido. El polvo seguía cubriendo todo. Pero algo había cambiado. Ya no necesitaba respuestas. Ya no necesitaba señales. Solo manejó, hasta desaparecer tras la curva, la misma curva donde tantos años atrás comenzó todo. Porque a veces los reencuentros no son encuentros físicos. Son pactos espirituales. Son puentes invisibles entre lo que fuimos y lo que elegimos ser después de tocar fondo. Y él había elegido no ser perfecto, no entenderlo todo, solo seguir vivo y por fin en paz. Los días pasaron como hojas al viento. Ya no contaba las horas ni marcaba los calendarios, no porque hubiera olvidado el tiempo, sino porque ya no lo temía. Por primera vez desde aquella madrugada en la estación de servicio, su vida no era una espera. Se levantaba temprano, no por rutina, sino por deseo. Caminaba descalzo por el jardín. Aprendió a escuchar el sonido de los pájaros sin etiquetarlos. Se sentaba a observar el cielo sin buscar formas. A veces pensaba en su padre, a veces no, pero cuando lo hacía, ya no dolía.
Era como una brisa que pasa por el alma y no deja frío. Una tarde, encontró la libreta nueva que había dejado en el cementerio. Alguien la había devuelto, dejándola en el buzón de su casa, sin firma, sin nota, solo el cuaderno y una página nueva al final. El que sabe perdonar abre un portal y a veces alguien del otro lado lo cruza. No supo quién la escribió. No quiso saber. Solo comprendió que había cosas que ya no necesitaban explicación. Solo presencia. Solo fe. En los días siguientes empezó a escribir. No memorias, no cartas, no cuentos, solo fragmentos de vida, sensaciones, retazos, como si cada palabra fuera una semilla que alguna vez, en algún tiempo invisible, pudiera florecer. Mi padre se fue en un camión. Yo me fui en su silencio, pero hoy regreso y lo hago sin equipaje. Así comenzó el ritual. Cada semana, colocaba uno de esos textos en una botella vacía y la dejaba en una parada de camiones diferente. Siempre, al atardecer, siempre con el mismo gesto, depositar y marcharse sin mirar atrás. En una de esas tardes, mientras colocaba la botella bajo un banco en una estación cercana a Aguascalientes, un hombre mayor se le acercó. ¿Es suyo eso que está dejando? No exactamente, respondió. ¿Y para quién es? Para quien lo necesite. El hombre lo observó un momento. Luego asintió con una pequeña reverencia y se fue. Esa fue la primera vez que entendió que su historia no le pertenecía solo a él. Era un hilo más en una red invisible que conectaba a todos los que han perdido, buscado y de algún modo encontrado algo en medio del camino. En otra ocasión encontró una de sus propias botellas reencajada en la cerca de madera de su casa. Dentro, alguien había colocado una fotografía, un hombre con su hijo en los hombros mirando un camión pasar, y un papel escrito con tinta corrida. Gracias. No me diste una respuesta, pero me recordaste que aún estoy aquí. Lloró al leerlo, pero no de tristeza. Era otra cosa, algo más parecido a ternura por el mundo. Desde entonces siguió escribiendo, cada vez más, cada vez con menos palabras, porque entendía que el alma no necesita largas explicaciones, solo necesita compañía. Comenzó a dejar botellas también, en estaciones de tren, en cruces rurales, en ferias de pueblo, en puertas de iglesias abandonadas. No buscaba reconocimiento, ni destino, solo sembraba. Sabía que algunas de esas semillas no germinarían, pero otras sí, y eso era suficiente. Un día de lluvia, decidió volver a donde todo comenzó, la vieja gasolinera de Tepatitlán, no para revivir el pasado, sino para sembrar en él. Al llegar, encontró el lugar cambiado. Habían remodelado, pintura nueva, luces LED. El banco, donde discutieron, ya no estaba, tampoco el mural, pero algo seguía ahí, en el aire, en el suelo, en la memoria invisible de los lugares que han sido testigos. Colocó una última botella en la esquina donde él arrojó su mochila 25 años atrás. Y esta vez escribió algo diferente. No hay final, solo transformaciones. A veces, quien se fue, vuelve en el hijo que se quedó. A veces, quien espera, se encuentra a sí mismo. Luego se quedó ahí bajo la lluvia, sin paraguas, sin palabras, dejando que el agua lavara no su cuerpo, sino los restos que quedaban de una vieja tristeza. Pasaron los meses. Una tarde, recibió una carta por correo tradicional. En el sobre solo su nombre. Dentro una hoja amarilla y una fotografía. Era el camión rojo, detenido junto a una curva, una nueva curva. Al parecer, en otra parte del país. Y al reverso de la foto, no eres el único que sigue los rastros del silencio. Hay otros. Y ahora que nos estamos encontrando, sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de expansión. Comprendió con claridad que su historia había dejado de ser personal. Se estaba volviendo un puente, y los puentes no se construyen para quedarse solos, se construyen para que otros los crucen. Decidió entonces crear un mapa, no uno geográfico,
sino simbólico. Dibujó cada lugar donde había dejado una botella, una carta, una señal. Los conectó con líneas invisibles, y pronto ese mapa se pareció más a una constelación que a un territorio, porque así eran las rutas del alma, hechas de estrellas caídas, de heridas abiertas y de encuentros que no se planean. Llamó a ese proyecto la Ruta del Perdón. No lo compartió en redes, no lo hizo público. Solo dejó copias en estaciones, en asilos, en centros comunitarios. Cada copia tenía un mensaje. Si llegaste aquí, es porque una parte de ti aún está buscando. Y si te atreves a seguir el mapa, quizás encuentres algo que perdiste hace mucho. Y así, sin que nadie lo supiera, sin que la prensa lo cubriera, sin que se viralizara nada, nacieron rutas. Personas comenzaron a dejar sus propios objetos, frases, fotos, cartas. Algunas bajo piedras, otras en árboles, otras en botes de basura limpios. No eran ofrendas, eran ecos. La red se extendía y él simplemente observaba. No lideraba nada, no daba instrucciones, no enseñaba, solo estaba. Como su padre quizás estuvo alguna vez, y en esa presencia discreta se convirtió en parte de algo más grande, una red de ausencias que ya no dolían, sino que guiaban, como faros enterrados que aún iluminaban a los que se atrevieran a mirar hacia adentro. Porque al final, el dolor no era el enemigo, el silencio no era la cárcel, y el padre nunca había sido el destino. Solo la primera curva de una ruta que ahora lo sabía, no tenía fin. Habían pasado ya 2 años desde aquel primer viaje de regreso, y sin embargo todo en su interior seguía moviéndose. No hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adentro. Había comprendido que hay viajes que no se miden en kilómetros, sino en capas. Capas que se caen, capas que se revelan, capas que uno carga sin saber, hasta que un silencio lo obliga a mirar. Ahora vivía en una casa más pequeña. Había dejado la ciudad, el ruido, los calendarios apretados. Se había mudado a un pueblo rural en Guanajuato, entre cerros suaves y tardes sin urgencia. Allí, los días tenían el ritmo de las manos que siembran, y las noches el silencio de los que saben esperar sin miedo. En el patio trasero de su casa construyó una pequeña cabaña de madera. No era un templo, no era una oficina, era un espacio, sin etiquetas, solo con luz cálida, un cuaderno, un banco largo y una pared llena de fotos viejas, no suyas, no de su padre, fotos encontradas, fotos que le llegaban por correo, por manos desconocidas, por caminos inesperados, personas que sin saberlo habían empezado a formar parte de su viaje. Cada foto llevaba una nota, una frase, un fragmento, no de historias cerradas, sino de preguntas abiertas, un niño mirando al cielo, una mujer sola en una estación, un anciano con una guitarra rota, un dibujo infantil de una figura con alas. Y así su cabaña se volvió archivo de lo invisible, museo del dolor sagrado, santuario del silencio compartido. Una tarde, al volver de una caminata, encontró un paquete apoyado en la puerta. No tenía remitente. Al abrirlo, descubrió una pequeña caja de madera clara, tallada a mano. Dentro había 3 cosas: una cinta de casete, una hoja con coordenadas escritas a lápiz y un papelito doblado muchas veces. El papel decía: la última curva está en el norte. Él también pasó por allí, pero no como tú. Tú regresarás. Distinto. No lo dudó, ni lo pensó demasiado. Solo preparó su mochila, llenó el tanque de la camioneta y partió. La ruta lo llevó hacia el norte de México. Pasó por Zacatecas, Durango, hasta llegar a Coahuila. El paisaje se volvía más árido, más crudo, más honesto. Era tierra de polvo que no pedía permiso para pegarse a la piel. Las coordenadas lo guiaban hacia un tramo olvidado de la antigua carretera federal 40, cerca del límite con Chihuahua. Un lugar donde ya no había pueblos, solo vestigios, postes oxidados, señales caídas y un letrero que aún resistía: bienvenidos al paso del silencio. Sintió un escalofrío. No era miedo, era reverencia. Aparcó la camioneta junto a un árbol seco. Bajó con la caja en la mano.
y comenzó a caminar siguiendo una línea casi borrada en la tierra. A los pocos minutos divisó lo que parecía una capilla abandonada, pequeña, de adobe y piedra, con un campanario sin campana. Empujó la puerta. El interior era mínimo, un altar desnudo, una banca, y en el centro una radio portátil. La encendió, colocó la cinta. La voz que emergió no era la de su padre, era otra, más joven, más pausada, más íntima. Si llegaste hasta aquí, entonces lo entendiste. Nadie encuentra a su padre sin antes haber caminado dentro de su propio abandono. No buscabas respuestas, buscabas redención, y la redención no se da, se siembra. Pausa. Tu padre pasó por aquí, no como tú. Él llegó roto. Tú llegas completo, no porque tengas todas las piezas, sino porque supiste convivir con las que faltan. Otra pausa. No lo sigas más, sigue tu voz, porque ahora otros te están siguiendo a ti. Se quedó quieto, los ojos llenos de agua, pero no de lágrimas, de profundidad. La cinta terminó. El viento afuera parecía contener un idioma antiguo, uno sin palabras pero con sentido. Salió de la capilla y miró el horizonte. Una sola línea de tierra lo separaba del cielo, y en medio de esa línea, una figura solitaria. Se acercó. Era un niño, no mayor de 10 años. Estaba sentado en el suelo dibujando con un palo. Cuando él llegó, el niño no lo miró, solo siguió dibujando. Un camión, un niño al lado, un sol arriba, y una frase escrita en la tierra. No se fue, solo tomó otro camino. El corazón le golpeó el pecho. Se agachó junto al niño. ¿Quién eres?, preguntó con voz baja. El niño sonrió sin levantar la vista. Yo soy lo que quedó de ti cuando pensaste que ya no quedaba nada. Y en ese instante entendió. No era un niño real. Era la parte de sí mismo que había quedado detenida aquella madrugada en la estación. El fragmento olvidado, el pedazo que no creció junto con su cuerpo, el que se quedó esperando sin saber que un día vendrían por él, lo abrazó, y el niño se desvaneció como el polvo, pero dentro, no afuera. Ahora lo llevaba consigo, íntegro. Al regresar a casa no, volvió a la misma casa. Todo era igual, pero algo había cambiado. Plantó un árbol en el patio, otro, uno más. Les puso nombres, no de personas, de momentos. El primero, la primera carta. El segundo, la curva. El tercero, el niño. Y cada mañana lo saludaba en voz baja. Gracias por haberme roto. Gracias por no rendirse. Gracias por esperarme. Un año después, un periodista local se enteró de lo que hacía. Las botellas, las cartas, el mapa. Le pidió una entrevista. Él se negó. No tengo nada que explicar, pero estás cambiando vidas, insistió el periodista. Él lo miró a los ojos. No, solo estoy escuchando las que ya estaban gritando en silencio. Y así siguió. No como maestro, no como sabio, sino como hombre. Un hombre que perdió un padre. Y se convirtió en camino porque al final eso era todo. No éramos árboles, éramos rutas. Y cada curva dolorosa era también una forma de volver a casa. Pasaron los años. El mundo siguió girando como siempre lo hace. Las estaciones cambiaban. Las personas venían y se iban. Las carreteras se llenaban de nuevos conductores, nuevos padres, nuevos hijos, nuevos silencios. Él también envejecía. Canas en la barba, arrugas suaves alrededor de los ojos. Pero no era vejez de peso, era vejez de verdad. De quien ha soltado las mochilas innecesarias, de quien ha aprendido a caminar sin temer las pausas. Ya no escribía con la misma frecuencia, no por falta de palabras, sino porque había descubierto que a veces el silencio es más honesto que la explicación. Su libreta más reciente tenía solo 3 frases escritas. 1. A veces el perdón no cambia el pasado, pero sí la forma en que pisas el presente. 2. 3. Mi padre no volvió, pero yo regresé por él. 4. 5.
Hay dolores que se convierten en dirección. 6. Había guardado todas las cintas, cartas, botellas y mapas en una caja metálica. La llamó archivo de lo que ya no duele, no para olvidar, sino para honrar desde la distancia. En el pueblo, era apenas el señor de las caminatas. Nadie lo asociaba con ninguna historia. Él prefería así. Su obra era invisible, como una raíz que no necesita mostrar su flor para seguir alimentando la tierra. Cada tanto, algún joven se le acercaba. ¿Usted es el que deja mensajes en las paradas de camión? Él solo sonreía. Tal vez. O tal vez yo también los encontré. Y se iba, sin nombres, sin autorías, sin intención de ser figura, porque había comprendido que hay legados que no se firman, se siembran en otros y florecen cuando el alma está lista. Una noche, mientras ordenaba unos papeles, encontró algo que no recordaba haber guardado. Era una servilleta doblada, en ella escrita con tinta azul ya desvanecida. Te perdoné mucho antes de entenderte, porque esperarte me dolía más que soltarte. Sintió un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por gratitud, porque ese papel no lo había escrito él, pero lo había vivido. Con el tiempo volvió a conducir por placer, no por buscar, no por nostalgia, solo por sentir el mundo avanzar mientras él permanecía en paz. En una de esas travesías, se detuvo en una gasolinera remota en Sinaloa. Era vieja, de esas que parecen olvidadas por los mapas. Entró a tomar un café y vio algo en la pared que lo dejó inmóvil. Una fotografía, el mismo camión rojo, estacionado en una curva, con un hombre dentro. No se le veía el rostro, pero él lo supo. Era su padre. Preguntó al dueño del lugar por la imagen. ¿Quién la dejó? Nadie. ¿Sabe? Estuvo ahí desde que yo era niño. Dicen que el hombre del camión venía cada año, el mismo día. Dejaba café, una nota y se iba. ¿Qué decía la nota? El hombre fue a buscarla en un cajón polvoriento. Se la entregó. Una hoja amarillenta con las letras borrosas, pero legibles. No espero ser perdonado. Solo espero que él no deje de buscarse, incluso cuando crea que ya llegó. El viejo lo miró. ¿Lo conocía? Él dobló la nota con cuidado. Sí, lo conocí. En cada parte de mí que tardé años en aceptar, pagó el café. Salió. Y esa noche, bajo un cielo sin luna, comprendió que no había final. Nunca lo hubo. Solo había capas de despedidas, que habrían otras bienvenidas. Tiempo después empezó a escribir cartas dirigidas a su yo más joven, no como terapia, como legado. Las tituló Cartas para cuando no entiendas el dolor. En una de ellas escribió: Querido yo, cuando sientas que algo te falta, no corras a buscarlo fuera. A veces, el que falta eres tú mismo. No esperes que tu padre vuelva. No necesitas que lo haga. Lo que necesitas es volver tú. A ti. A lo que eras antes del abandono. Y a lo que puedes ser después del perdón. Dejó copias de esas cartas en asilos, en orfanatos, en hospitales. Algunas las envió a cárceles, otras a escuelas rurales. Nunca puso su nombre, solo un símbolo, 2 círculos entrelazados, como el que su padre había dejado alguna vez. Los últimos años los pasó cerca del mar, no porque quisiera paz, sino porque había descubierto que el mar, con su vaivén eterno, se parecía mucho a su historia. Iba, venía, golpeaba, retrocedía, pero siempre regresaba. Nunca se iba del todo. Ahí, en una casa pequeña de madera, con una ventana que daba al horizonte, escribía. A veces para él, a veces para nadie, a veces para el que en otro tiempo fue su padre. Una mañana escribió en su diario: Hoy soñé que conducía un camión rojo. El asiento del copiloto estaba vacío, pero no me sentía solo. Era como si él estuviera en mí, no como padre, sino como parte de una voz más antigua. Una voz que dice: sigue, aunque no entiendas, aunque duela, sigue. Y algún día lo que parecía pérdida se revelará como destino. En su último cumpleaños, pidió un deseo en
Silencio. No pidió salud, ni años, ni milagros. Pidió solo esto: que los que aún esperan reciban una señal suave, como las que yo recibí. Que los que aún duelen encuentren palabras sembradas en los caminos. Y que al leerlas sepan que no están solos, que nunca lo estuvieron. Y así fue como terminó su historia. No con un cierre, sino con una expansión. Como si, al soltar, el peso de su herida se hubiera convertido en viento. Un viento que ahora sopla entre cartas, cintas, fotografías, curvas y caminos. Un viento que pasa por tu oído cuando crees que ya no puedes más. Y te susurra, sin urgencia, pero con verdad. El que se va no siempre desaparece. A veces se convierte en camino para los demás.